La carretera central es una de las 7 maravillas de la ingeniería civil en Cuba. Esto denota el poco combustible que hay. Eso en la actualidad es poco. Que el dólar siempre existió, pero la tenencia de dólar en Cuba era ilegal. Con hormigón, con cemento, la pobre está muy mal en estos últimos tiempos. Entonces, que pretenda coger una guagua ahí. Oye, qué manía de no ser acera. Yo de verdad que no lo entiendo. Y hoy me van a estar acompañando en un recorrido por una parte de la carretera central a ver qué encontramos en ella, y así también les voy haciendo un poquito de historia. Estamos ahora mismo en la entrada a la ciudad por la carretera central, por la Banda Esperanza, o sea que en esa dirección de allá está La Habana. En el día de hoy vamos a estar tomando esta calle por aquí, o bueno, la carretera central que atraviesa la ciudad, rumbo al centro de la ciudad. No vamos a llegar al centro de la ciudad, pero vamos a caminar un buen tramo y les voy a estar mostrando lo que hay en sus alrededores. Como pueden observar, esta parte de la carretera central está bastante bien estructurada, tiene un separador, tiene el parterre, tiene acera, la mantienen bastante bien chapeada, aunque bueno, aquí no está chapeada, pero bueno, el separador ahora mismo está bastante bien chapeado, está bastante bien estructurada, tiene estas pancartas también. Está bien señalizada todas las entradas, absolutamente todo. Esta banda de la carretera central, que nosotros le decimos carretera central Banda Esperanza, y a la otra parte le decimos carretera central Banda Placetas. Bueno, esta parte está más enfocada en centros de trabajo, en empresas. Todos estos alrededores hay empresas, aunque eso ahí son casas, pero está muy enfocado en empresas. Esto también es una empresa. Sin embargo, la otra parte está muy enfocada en una zona residencial. Hay casas, hay, como le decimos nosotros acá, chalés muy bonitos en los alrededores de la carretera central. Aquí el sol me está dando un poquito de frente. Algo que debo señalar ahora mismo es que son apenas las 8:30 de la mañana. La carretera central suele ser muy transitada y como pueden ver está prácticamente vacía, bicicletas, motonetas, algún motor, pero realmente vehículos, carros, hay muy pocos. Carretones de caballo hasta ahora, todo muy tranquilo. Vean, no pasa ni siquiera un carro. Por allá viene una guagua, una motorina. Miren qué extremadamente tranquila está la carretera central. Esto denota el poco combustible que hay, la crisis del combustible que ahora mismo está atravesando Cuba, entre apagones, no hay combustible para el transporte. Es increíble, se los digo, miren. Motorinas y bicicletas es lo que más transita ahora mismo. Esta parte de la carretera central, como les digo, no hay tanto para mostrar. Les voy a empezar a comentar algunos datos curiosos, históricos, un poquito de historia sobre la carretera central, y les puedo decir que la ejecución de esta obra comenzó en 1927 y terminó en 1931. Podemos decir entonces que casi la carretera central tiene 100 años de construida, está muy próxima a cumplir esos 100 años, y tenemos que decir también que, pues, que la carretera central fue algo revolucionario en aquella época. En Cuba casi todo se movía por tren y no existía como que una carretera que uniera todo el país. Ustedes saben, Cuba tiene una forma muy propicia para este tipo de vías así. Aquí está, bueno, el nombre de la escuela, Escuela Marta Abreu. Esta escuela está diseñada o está enfocada en niños con capacidades especiales, con niños con problemas físicos. Tiene canchas donde tienen como medidas especiales y todo para que ellos puedan jugar, para que puedan ejercitarse, para que puedan socializar. Entonces, realmente que el nombre de Marta Abreu, que fue la benefactora de la ciudad y que hizo tanto por los niños incluso de la ciudad, porque hizo incluso escuelas para niños pobres y todo eso, pues es algo muy lógico. Esta parte comenzamos con, aquí hay como una cuadra que son casas, son viviendas con una posición muy privilegiada, obviamente, están frente a la carretera central. Se me había olvidado comentarles que así para este lado de acá de la carretera central se encuentra en esta zona el reparto Virginia, y entonces todas estas casitas pertenecen a ese reparto. Y para acá lo que hay son empresas, este para acá es el INPU, y esta realmente no sé qué cosa es un agregado del INPU o algo así. Como les decía, la forma alargada de la isla de Cuba quedaba muy cómoda hacer una carretera así que atravesara toda la isla y así fuera más fácil pues los caminos o las carreteras hacia la zona norte y hacia la zona sur.
Y pues los criterios para la construcción, para que tuviera el trazado que tiene en la actualidad, que siguiera la ruta que sigue en la actualidad, era primero que conectara grandes zonas fértiles con los poblados cercanos, que intercomunicara todas esas zonas. Y el segundo criterio es algo que se usa muchísimo en la construcción, es algo bastante normal y, como ustedes comprenderán, muy lógico, es que usaron caminos o carreteras ya existentes que comunicaran algunos poblados, algunas ciudades. Así abaratan los costos en tiempo, en dinero, y pues las personas ya están acostumbradas a usar esos viales para la comunicación, y pues así todo se hace mucho más rápido. Bueno, aquí el sol nos está dando un poquito de frente, pero bueno, acá podemos ver otra empresa. Esta es de, ¿qué dice allá arriba? Empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo. Uf, productos alimentos. Esta empresa pobre debe estar parada completamente. Y aquí empezamos. Esta zona aquí, como ustedes entienden, alrededor de la carretera central, aquí hay unos restaurantes y discotecas también. Estamos muy lejos del centro, estamos como a 2 o 3 kilómetros del centro, pero aquí están estos lugares. Y ven, por allá esa calle, creo que esta, no recuerdo cómo se llama esta calle, pero bueno, eso para allá adentro es el reparto Virginia. Y miren, aquí esto, esa allá, Vista Hermosa se le conoce, se me había olvidado el nombre, no lo veía. Esta es la Disco Isla y este es el Cabaret Guanacán. Súper famoso, por cierto, no de ahora, desde hace muchos años este lugar era famoso, estuvo, no sé, durante un tiempo, no sé qué fue, y hace alrededor de 7 o 8 años volvió a ser como un centro recreativo. Y estos son unos almacenes de, no sé. Entonces, ven, ahí está el INPU. Un poquito de propaganda por ahí. Y veo a esa gente ahí trabajando y yo les juro que eso me parece, a mí me huele a trabajo voluntario. ¿Qué cosa es un trabajo voluntario? Pues como su palabra lo indica, su nombre lo indica, eso es un trabajo que tú haces voluntariamente, sin que te paguen, sin que te digan nada. Suele ser recogida, chapea, pintura, ese tipo de actividades. Yo les voy a decir una cosa que se me había olvidado comentarles. Esta zona ahora mismo está sin corriente. El reparto Virginia, toda esta parte de aquí está sin corriente ahora mismo. Y como ustedes saben, en Santa Clara es bastante salidero y la carretera central no se escapa de eso. Ahí pueden ver. Y pues aquí tenemos, ya empezamos a ver casas, algunas casitas con posición muy privilegiada, como pueden comprender. Y esto también es un, no sé, esto es un centro recreativo, yo no sé, ahí venden bebidas y eso, pero eso hace rato que yo lo veo cerrado, más nunca lo he visto abierto. Bueno, mientras tanto le voy a seguir haciendo un poquito de historia sobre la carretera central, y es que en total se construyeron 1.139 kilómetros de carretera desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, con una franja de 6 metros de carretera, que debo decir que eso en la actualidad es poco, es muy poco para la carga vehicular que hay en la actualidad, teniendo en cuenta que esta carretera se hizo hace casi 100 años. Imagínense ustedes, muchas cosas han cambiado, aunque en aquel entonces se construyó muy bien, pero los años pasan y las cosas cambian. Este es otro restaurante del estado, no sé si estará en funcionamiento, yo lo veo muy cerrado. Se llama El Mandarín, estaba antes, miren el nombre de arriba. Antes estaba como especializado en comida china o algo así. Comida china cubanizada, señores. No se piensen que comida china de verdad. Pero bueno, yo creo que eso está cerrado. No, miren, ahí lo dice. Comida china. Pero bueno, como yo les digo. Y aquí está Cimex, esta empresa. Por aquí hay bastantes empresas, ya las verán. Bueno, aquí tenemos Antena Sur. SURL significa que es una MIPYME. No sé si es particular, no sé si es en convenio con el Estado, pero bueno, sé que es una MIPYME. Y ahí adelante están unas oficinas de Copextel. Por este lado, algunas viviendas, y esto que era antes, también era como un restaurante del Estado. Ahora no sé cómo que funcionará, no tengo ni la más mínima idea. Ustedes saben que muchas cosas han cambiado en los últimos años en Cuba. Muchas cosas han cambiado. Muchos lugares del estado se han vuelto contenedores privados, todas esas cosas. En esta parte hay algunas casitas más, y por acá también. Aquí hay un poquito de hierba, y esta parte no tiene acera. Mucha maceta y todo eso, perdí en hierba, pero no tiene acera.
lo que significa que caminar por aquí puede ser un poquito complicado, como ustedes ven. La suerte es que por aquí no camina mucha gente, o sea que no es un lugar que es muy transitado por peatones. Aquí comienza a hacer, pero bueno, siempre debe haber hacer. Eso por cierto, eso ahí donde ven la gente así, es una mipime, ahí venden cosas de comer. Estamos muy cerquita de la terminal nueva o de la terminal interprovincial de aquí de Santa Clara. Miren, aquí tenemos otro, vamos a decir que un personaje histórico. Esto es una oficoda. La oficoda es el lugar donde tú registras tu libreta de abastecimiento, donde si te tienen que dar alguna dieta médica, tienes que registrarla ahí, que si nació un niño y le tienen que dar una dieta, la tienes que registrar ahí. Eso es un lugar lleno de burocracia, que no les puedo explicar yo a ustedes, de inventos cubanos. Bueno, yo no sé si es un invento cubano, pero yo creo que eso existe en Cuba nada más. Y aquí, ven, como estamos tan cerca de la terminal, empiezan a haber muchísimos paladares, lugares donde puedes comprar comida, cosas de comer. Todo el mundo aquí está sin corriente. Y aquí sí tienen su buen salidero, que parece un manantial más que un salidero, mira, contiene todo esto aquí, todos estos aguas. Y bueno, esa es la terminal de ómnibus. Ustedes la han visto por dentro en algún que otro video mío, en los viajes que yo hago, en los que salgo de aquí. Pero si nunca lo han visto por dentro, déjenmelo decir en los comentarios para yo documentárselas un poquito mejor en algún que otro viaje. Aquí ven, la zona sí es un poquito más transitada, porque bueno, como esta es la terminal, hasta aquí llegan muchos carros, otros que salen, bueno, de aquí mismo. Hay 3 guaguas allá adentro. Parece que sale algunas rutas a esta hora. Bueno, el nombre de esta calle sí me lo sé. Esta es la calle Oquendo. También la han visto bastante en mis videos. Cada vez que vengo para terminar, tengo que venir por ahí a pie. Miren, esta es la famosa tienda La Riviera. Esto es un lugar muy, muy famoso aquí en Santa Clara. Estoy poniendo un poquito de sombría porque da mucho el sol al teléfono. Una tienda muy, 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 muy famosa en Santa Clara. Una de las primeras tiendas que se volvieron en CUC, allá por el periodo especial, donde empezó a existir el dólar y todo eso. A ver, que el dólar siempre existió, pero la tenencia de dólar en Cuba era ilegal. Entonces, cuando empezaron a abrir el dólar, como que esa fue una de las primeras tiendas donde podías comprar en dólares. Actualmente es una tienda mayorista. Más salidero. Aquí no habrá corriente, pero agua sí está viniendo. Esto es una parada. Esta es la parada de las Antillas, porque ese lugar ahí, allá adentro se lo estoy señalando, se llama Las Antillas. Entonces, esta parada de las Antillas o de la tienda de la Riviera es muy, muy concurrida. Miren cómo está la carretera ahí. Obviamente, esto ocurre porque, como muchas guaguas, motonetas, carros de todo tipo, paran aquí para montar a las personas, la carga que recibe ese pavimento es superior, entonces suele resquebrajarse con mayor facilidad, y por eso el pavimento en esas zonas tiene que ser de una calidad superior. Pero bueno, estamos hablando de la carretera central. Yo les puedo dar a ustedes detalles técnicos en este video y ustedes no se me van a aburrir con eso. Y también llovió, ¿no? Pero como que el drenaje es muy malo, no tengo ni por dónde pasar, con el miedo de que, bueno, de que hay carros pasando, bicicletas a mi alrededor y todo eso. Esto por acá es una empresa, hay empresa de prefabricado y premezclado VB Villa Clara. Bueno, esta es una empresa que trabaja con hormigón, con cemento. La pobre está muy mal en estos últimos tiempos. Y acá tenemos una zona importante. Yo voy a cruzar y se la voy a mostrar desde al lado allá, pues como de comercios que venden comida, cosas para llevar, alimentos para llevar y eso, porque bueno, como tenemos tan cerca la terminal, antes la terminal tenía muchísimo más movimiento que el que tiene ahora, la verdad. Entonces muchas personas llegaban a cualquier hora o tenían que salir de aquí a cualquier hora y pues preferían comer algo, aparte que esta es una zona con muchos movimientos. Esto también, acá hay 2 empresas, acá está Materiales de la Construcción y la ENIA también. En el mismo edificio, ¿no? Hay como 2 empresas, o 3, no estoy segura. Con estas empresas tuve que ver mucho cuando trabajaba en la construcción, porque se necesitaban los servicios de ellos para muchísimas cosas. Vamos a cruzar a ver si cojo un poquito de sombra, la verdad. No es tan difícil cruzar la calle. Prácticamente no hay ni carro. Miren eso, miren eso, miren eso.
nada. Como diríamos en buen cubano, aquí se puede jugar bola. Ven lo que les comento, venden muchos lugares, comida y eso. Está este parquecito lo que sé yo, lo desarmaron como parque, al final pues ahora no es nada, no sé, ¿no entiendes? Lo bueno es que, miren, aquí hay un cesto de basura, lo bueno es que ahí en el recorrido que han hecho conmigo no han visto basura, ¿eh? No han visto basura, claro. No pueden ver basura aquí porque esta zona es muy protegida de ese tipo de cosas. Esta zona sí la limpian. Unas empresas que tienen que ver con transporte, ligadas con casa. Esto es una zona un poco variada. Para este lado también pueden ver que aquí hay una buena zona de casas y allá aquella azul que les señalo es la empresa de acueducto y alcantarillado de aquí de la ciudad. Ven, aquí hay acera, en esta parte hay acera, pero al lado de allá no hay acera. Y, y motorinas. Me acaba de saludar un muchacho que conozco, no sé si vieron, no sé si se dieron cuenta. Que vamos a pasar por un lugar que abrieron hace poco y yo estaba loca por pasar por ahí, pero creo que es muy temprano y va a estar cerrado el lugar. Bueno, perdón, señores, sí, aquí sí hay basura. Parece que no han pasado recogiendo la basura, bueno, que llovió y todo, vino a parar a la alcantarilla. Esta parte aquí, esta calle, no sé cómo se llama, pero yo la he caminado por allá y está bastante mala esa calle para allá adentro, está mala, mala, mala. Miren, está reparada, pero es que está llena de huecos para allá atrás. Miren, eso es fango, literal. Aquí rellenaron como pudieron, tal vez los mismos vecinos o algo. Miren, este es el lugar que les digo. Aquí venden helados. Son unas tolas, pero está cerrado, es muy temprano. Pero miren qué lindo está. Pero bueno, por aquí seguimos caminando. Menos mal que fue por la sombrita que ustedes saben. Es que es súper temprano, pero hay sol. Y si salgo más temprano no se hubiera visto nada, porque bueno, tiene que haber claridad para hacer el video. Ay, espérense. Ay, pasamos por un lugar por allí donde les estoy señalando. Es el correíto de la Riviera le dice, miren cómo está esta zona aquí. Y yo que decía que no había basura por los alrededores de la carretera central. Vale, es que aquí tú no puedes decir, aquí no hay basura en tal lado, porque es que es imposible. Bueno, vamos a seguir un poquito con los datos sobre la carretera central, que tengo bastantes datos para darles, pero se me había olvidado. Era que, a ver, la carretera central va desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, pero el kilómetro cero está en el Capitolio de La Habana. O sea que la carretera central se divide en dos tramos, un tramo pequeño desde el Capitolio hasta Pinar del Río y un tramo mucho, mucho, mucho más largo, que es desde el kilómetro cero que está ahí en el Capitolio hasta Santiago de Cuba. Ahí hay una parada. Eso le dicen un poco la parada de los bobos, porque las guaguas sueltan muchas personas allá en la parada de la Riviera y recogen mucho allá. Y entonces aquí casi nadie se baja. Entonces, que pretenda coger una guagua ahí, pues está un poco difícil, la verdad. Otro parquecito, este sí tiene asientos, por suerte. Este parquecito es bastante reciente, no es de toda la vida. Y voy a darles otro dato importante de la carretera central, algo que me parece más que curioso, que refleja un poco la sociedad cubana, y es que en algunos pueblos, ciudades, algunos lugares, muchas personas usaron su influencia económica, sobre todo, para hacer que la carretera central pasara más cerca de sus residencias o más cerca de sus negocios, de sus comercios, porque como ustedes comprenderán, la carretera central trajo desarrollo económico superior a toda la isla y, por supuesto, el vejigo ese me acaba de tocar una nalga y los niños han perdido el respeto. Yo sé que es un niño, que no me pasa nada por lo que me hizo, pero lo que me molesta es que es un niño y los que andaban con él muy probablemente le dijeron que lo hiciera, o si no le dijeron que lo hiciera, le ríen la gracia, y eso es un niño que se va a volver un adolescente, que se va a volver un hombre y va a seguir haciendo ese tipo de cosas. Y me molesta mucho que como sociedad querramos avanzar y ese tipo de cosas sigan pasando, se sigan tolerando y se sigan riendo ese tipo de gracias. Entonces, vamos a seguir con el video. Vamos a seguir con el video. No sé ni por dónde me quedé. Creo que le estaba comentando sobre que las personas querían que la carretera central pasara por las calles donde estaban sus negocios.
como les decía, la carretera central, por donde pasara, iba a tener un tránsito superior, por ahí iba a estar todo el movimiento de comerciantes, de personas. Por supuesto, los lugares que quedaran pues en la ruta de la carretera central iban a tener un auge económico importante. Lo lógico era que muchas personas quisieran que pasara por los lugares que ellos quisieran. Por supuesto, ustedes saben, don dinero, se hicieron llamadas, se movieron influencias y pues al final la carretera central tuvo algún que otro cambio en algunos lugares. Un ejemplo de esto es Santo Domingo, un municipio de aquí de Villa Clara, que tuvo un cambio importante en la ruta de la carretera central. Hubo que hacer cambios ahí importantes en la estructura del vial y de obras de fábrica para que pasara específicamente por una calle que a alguien de Santo Domingo le convenía que pasara por ahí. Ahora miren que ahí ustedes saben, una bodega. Aquí también está, miren qué curioso, esto es una bodega que debe surtir a estas personas para acá, y allí les voy a dejar señalado, blanco y azul también, hay otra bodega, una frente a la otra prácticamente, que debe abarcar la zona, pues esa zona ahí, y esa intersección que vemos ahí es el Callejón del Salado. Es un lugar bastante conocido aquí en Santa Clara. Ustedes déjenme dicho en los comentarios si quieren que yo haga un video pues de ese callejón. No es ni siquiera una calle. Uy, que me pasa el carro por arriba, que aquí no hay acera tampoco. Oye, qué manía de no ser acera. Yo no sé, de verdad que no lo entiendo. El Cubo de Luz, esto también es como un centro recreativo. Yo no estoy segura ahora mismo cómo funciona. Antes era una discoteca. Van a poder observar aquí la carretera central se vuelve dos calles distintas. Se abre y toma dos direcciones y pasa por dos lugares distintos de la ciudad. ¿Ven? Para allá y para acá. Y ahora vamos a hablar de esto, de las peculiaridades de la carretera central aquí en la ciudad de Santa Clara. La carretera central aquí en Santa Clara tiene esa peculiaridad. Ella pues se abre, se vuelve dos calles ya existentes. Al parecer, durante su construcción, pues aprovecharon el trazado para hacer que la carretera central no atravesara como una sola vía la ciudad, y aprovecharon las dos calles que pues como que permitían el trayecto hacia donde querían que fuera la carretera central. Estas calles son la calle Marta Abreu y la calle Rafael Tristá, si mal no recuerdo. Es que siempre digo calle Tristá y no me acuerdo del nombre que va antes de Tristá. Entonces, estas dos calles llegan, o sea, aquí se dividen en esta zona donde estamos. Vamos a decir, bueno, porque venimos por esta parte, ¿no? Si viniéramos por la otra parte, pues fuera un poco distinto. Aquí se divide y en una dirección toma la calle Tristá, que es esta que me pasa a mí por aquí al lado. Y esta calle, la calle Tristá, llega hasta el mismo parque. Y la calle Marta Abreu, que es por allá, sale también del parque y entra aquí en esta zona a la carretera central. O sea que la carretera central atraviesa la ciudad de Santa Clara, pero en un punto ella como que se abre y pasa por el centro prácticamente de la ciudad. Esto quedó súper bien porque da un acceso directo desde las entradas de la carretera central a la ciudad directamente hacia el centro de la ciudad. Ven esa calle que viene con esa dirección. Esa calle viene desde el mismo parque para allá, ven por donde va la motoneta azul, entra en la carretera central y por aquí, si sigues recto, esta calle a partir de ahí se llama Prolongación de Marta Abreu, pues si sigues recto por ahí sales a la circunvalación de Santa Clara. Una cosa que debo agregar ya casi para concluir este video, hay que ruido. Algo que debo decir es que el trazado de la carretera central dentro de la circunvalación de Santa Clara, recuerden, Santa Clara está como que, bueno, muchas ciudades de aquí de Cuba están como bordeadas por una carretera que se llama circunvalación. Pues de circunvalación a circunvalación, el trazado de la carretera central son aproximadamente 6 kilómetros. Como ustedes comprenderán, yo eso no lo puedo hacer en un solo video porque sería un video un poco largo y pues bueno, son 6 kilómetros a caminar y después a virar para atrás. Pero si este video les gusta, yo les prometo que pues voy a tomar el otro tramo de la carretera central y vamos a entrar y se los voy a mostrar también. Así que si quieren ver el otro tramo de la carretera central, déjenmelo dicho en los comentarios, y este video tiene que tener muchos likes para que lo sepan. A lo largo de los años también alrededor de la carretera central se crearon nuevas empresas, comercio y ese tipo de cosas.
pues ya que propiciaban muy bien todo este tema, como por ejemplo la terminal de ómnibus interprovincial que está en la carretera central, tiene toda la lógica porque ofrece una ruta directa para salir de la ciudad y tomar alguna vía que te lleve hacia otra provincia, que en Cuba la carretera central es una de estas vías que te lleva a otra provincia porque también está la autopista nacional. Se me había olvidado comentar este detalle en el trayecto hacia aquí, es que la carretera central, aunque dentro de las ciudades está bastante bien conservada porque la reparan, en los tramos entre provincias está muy mala. Sobre todo, no sé bien yo, pero hay un trayecto ahí entre Santi Espíritus y Camagüey, no sé exactamente cuál, que está en muy malas condiciones la carretera central. Yo tuve que tomar ese trayecto varias veces y créanme, está intransitable prácticamente. Pero bueno, la autopista nacional solo llega hasta el centro de Cuba, no llega para ese tramo, entonces no te queda otra opción para ir a esas provincias que tomar la carretera central, que les digo, está muy mala, pero es que realmente repararla es una obra millonaria, y como está el país ahora, ni como estuvo nunca, pues le hizo mucho hincapié en desarrollar, en restaurar, en reparar toda la estructura que tiene esa carretera. Y con estas vistas detrás mío de este tramo de la carretera central, doy por terminado este video. Si llegaste hasta aquí, si me acompañaste hasta aquí, muy agradecida contigo. Y un saludo muy especial, por supuesto, a los miembros del canal por siempre apoyar. Y recuerda que si este video te gustó, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Sin nada más para decirles, señores, por acá arriba tienen una lista de reproducción, por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.